la presencia del Señor. Qué bendición estar aquí compartiendo. Qué bueno es estar los hermanos ánimes juntos y en armonía. Y aunque no podamos estar físicamente, estamos en el espíritu que el Señor ha puesto en mi corazón. Es hablar acerca del menosprecio. Y como su palabra dice, como la palabra lo dice, menosprecio es algo que es darle menos valor de lo que algo merece o algo es digno de ser de pronto valorado. Y muchas veces llega ese menosprecio a nuestra vida y muchas veces nos sentimos inferiores, a veces nos acomplejamos, nos llenamos de muchas cosas que el enemigo coloca en nuestra cabeza. Pero Dios nos ha dado un valor incalculable, hemos sido valiosos para Él. Entonces no podemos sentirnos menospreciados porque ya Dios pagó un precio demasiado grande por nosotros, dando a su Hijo a morir por nuestros pecados y por nuestras maldades. Entonces quiero, por favor, hermanos, que vamos a tomar unas citas bíblicas en las cuales se habla de este tema acerca del menosprecio. Y la primera la podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y es cuando David es enviado por su padre a donde estaban sus hermanos que estaban dispuestos para la batalla, porque venían siendo oprimidos por los filisteos y en especial por Goliat. Entonces, el padre de David envía a David a sus hermanos que estaban allá en el ejército, en los escuadrones del ejército de Israel. Y en el versículo 28 dice que oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres en ira contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho? ¿Yo a esto mero hablar? Mire que cuando llega David a donde sus hermanos, lo primero que el hermano le lanza es una palabra de desprecio, de menosprecio. Y le dice: ¿con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Y le lanza una palabra fuerte y le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Pero aquí en el versículo 33 dice que Saúl le dice a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería. León fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Y mire que primero lo recibe su hermano con palabras fuertes, con palabras hirientes, con palabras que quizá quisieron llegar a tocar y a influir en la actitud con la que venía David. Ellos creyeron que David solamente venía como para estar pendiente de esa derrota que ellos iban a tener en la batalla contra los filisteos. Pero David venía con una actitud buena de corazón. David venía con esa disposición incluso para ofrecerse para la batalla. Pero entonces el rey lo desprecia, lo menosprecia y le dice: tú eres muchacho, tú eres un muchacho, no podrás tú contra aquel filisteo. Aquí hay algo muy importante, hermano, es cuando David le contesta y tiene esa convicción y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomó algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Mire que cuando alguien viene a nuestra vida, hermano, con palabras de menosprecio, tenemos que tener esa actitud y esa convicción que tenía David. David sabía de parte de quién venía. David sabía quién estaba con él. David tenía esa certeza, esa confianza de que Dios estaba con él y que siempre que él hacía algo, siempre era el respaldo de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando alguien nos hiere, nos lastima,
cuando alguien lanza una palabra de menosprecio hacia nosotros, lo que hacemos es bajar la cabeza, humillarnos y salir huyendo. Pero David no tuvo esa actitud. David no tuvo esa actitud cobarde. David lo que tuvo fue una convicción y él sabía lo que él podía hacer. Él sabía quién era que estaba en el asunto. Él sabía que Dios siempre lo cuidaba y siempre lo guardaba. Poca cosa. Cuando alguien quiera venir a lanzar improperios contra nuestra vida, palabras para de pronto por debajearnos, de pronto para humillarnos, tenemos que tener muy claro, hermanos, quién es el que está con nosotros. Tenemos que tener muy claro, hermanos, quién es el que nos ha mandado. El enemigo va a mandar muchas voces, el enemigo va a mandar muchas personas para que traten de lanzarnos esas palabras para de pronto hacernos caer, para hacernos menguar, para de pronto nosotros no tener esa confianza. Muchas veces el enemigo viene primero a quitar la confianza, primeramente en Dios y segundo en nosotros mismos. Pero David tenía esa confianza, David tenía esa certeza, David no se dejó herir ni por las palabras de su hermano, ni por las palabras del rey Saúl. David sabía que si él iba allá a esa batalla, él podía obtener la victoria, porque tenía esa convicción. Él tenía esa convicción de que Dios estaba de parte de él. Y dice que David había sido librado de las garras del león, de las garras del oso. Y dijo, también me librará de las manos de este filisteo. David tenía una convicción muy fuerte, hermanos. Nosotros no podemos ser de los que con nada, hermanos, nos vamos a chantar, nos vamos a sentir menos, nos vamos a sentir poca cosa. Nosotros tenemos que tener muy claro quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es el propósito y qué es lo que nosotros estamos cumpliendo acá en la tierra, ese papel, ese rol que Dios nos ha puesto para que nosotros desempeñemos aquí en la tierra. Tenemos que tener, y segundo, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos y en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos desconfiar, hermanos. No podemos dejar que una persona venga con palabras a pisotearnos, a humillarnos y sentirnos nosotros inferiores, sentirnos menos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, donde David en ese momento se hubiera creído eso, de que él era un pobre muchacho, que era un muchacho joven y que no iba a poder enfrentar a este filisteo? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Lo que hubiera pasado es que ellos hubieran seguido oprimidos, hubieran seguido bajo el yugo de los filisteos, porque es que ese David ya los desafiaba hasta un punto que ya los humillaba, pues tenía prácticamente a ellos. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo, hermano, lanzarnos palabras para que nosotros nos escondamos, para que nosotros no pongamos el pecho, no pongamos la cara a la situación, sino que por el contrario empecemos a menospreciarnos nosotros mismos y empecemos a decir, sí, soy capaz, yo no puedo, yo no estoy capacitado, yo no tengo la suficiente fuerza, no estoy lo suficientemente preparado para desempeñar esto. No, hermano. Cuando una palabra de esas venga sobre tu vida, tenlo por seguro que no es de parte de Dios. Porque la palabra de Dios dice, diga al débil, fuerte soy. Y también decía el apóstol Pablo que cuando él se sentía débil, se hacía más fuerte, hermanos. Entonces no puede venir a esas palabras, hermano, a hacernos de pronto bajar la cabeza. No puede venir el enemigo a lanzarnos esos dardos, porque son dardos de fuego que el enemigo manda. La Biblia habla que tenemos que ponernos la armadura de Dios con la cual podamos resistir a las acechanzas y a los dardos de fuego del maligno. Y todas esas palabras de menosprecio, hermano, son dardos de fuego que el enemigo está mandando sobre nuestra vida. Son dardos de fuego que el enemigo manda, hermanos, para que nosotros no tengamos esa convicción, para que no creamos, para que nosotros no salgamos adelante, para que no podamos seguir por el propósito que Dios nos tiene aquí en la tierra, hermanos. Porque todos venimos por un propósito, como compartía el pastor Luis anoche. Tenemos un propósito de parte de Dios aquí en la tierra. Pero mire lo tremendo, hermanos, que cuando en el versículo 38 dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Acá hay algo muy importante, hermanos. Es que cuando nosotros vamos a enfrentar al enemigo, no lo podemos hacer con armas ajenas. No lo podemos hacer con armas prestadas. Dice la palabra que las armas
de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Dios para destrucción de fortalezas. Y mire que David intentó caminar con esa coraza, con ese vestido que le había puesto el rey Saúl, pero no fue capaz. Y es que, hermano, cuando nosotros enfrentemos al enemigo, tenemos que tener nuestra identidad. Tenemos que tener la identidad de hijos de Dios. No podemos ir con estrategias ajenas. No podemos ir con vestido ajeno. No podemos ir con pensamientos ajenos. Tenemos que ir con lo que Dios ha entregado en nosotros. Quizá para Saúl la protección de él era tener esa armadura que tenía. Pero la protección y lo que veía David, el que era que lo guardaba, que lo protegía, lo cubría, era la armadura de Dios. Era la armadura de Dios que estaba sobre él. Y mire que los guerreros de esa época se colocaban unos trajes especiales, se colocaba así como hoy en día se ha modernizado y ya son otro tipo de trajes, pero era un tipo de trajes diferente en esa época. Pero David no estaba acostumbrado a eso. ¿Por qué? Porque esa no era la identidad de David. David tenía una identidad y David sabía quién era en Dios. David sabía qué era lo que era él en Dios. David sabía por quién había sido enviado. Y David no fue capaz de caminar con el vestido ajeno. David no fue capaz de caminar con esas vestiduras ajenas. Hermanos, Dios nos habla acá en esta palabra de que tenemos que tener una identidad y tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos que tener muy claro, hermanos, nunca podemos enfrentar al enemigo ni con las armas de él ni en su territorio. Tenemos que enfrentar al enemigo con esas armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son esas armas que nos ha dado el Señor, hermanos? La oración, el ayuno, las vigilias y todas esas cosas que son armas espirituales para destrucción de fortalezas. Todos ellos se acobardaron. Todos ellos creyeron que no iban a ser capaces. Todos estaban escondidos, estaban acobardados porque creían que no iban a ser capaces con los filisteos. Pero hubo un hombre que se levantó en autoridad, hubo un hombre que se levantó y que su fuerza provenía de Dios, que su poder venía de Dios, que las estrategias que él iba a utilizar, la estrategia que él iba a utilizar para vencer a ese enemigo, no venían de parte de él, no venían de parte de lo que el ejército quería colocar sobre él, no venía de parte de lo que el rey quería colocar sobre él, sino que venía de parte de lo que Dios tenía sobre él, de lo que Dios había cubierto a David, de esa valentía, de esa convicción. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, hermanos. No dejarnos acobardar por palabras, no dejarnos intimidar, no dejarnos que el enemigo venga y nos haga creer cosas en nuestra mente, cosas que nosotros no podemos, que no estamos capacitados, que no somos lo suficientemente fuertes, que no somos lo suficiente maduros espiritualmente. No, hermanos, el enemigo no puede venir a colocar eso. El enemigo no puede venir a colocar todas esas artimañas en nuestra mente. Tenemos que tener la convicción, hermano, de que Dios nos ha dado un valor incalculable. Dios nos entregó lo más valioso. Cristo, Él pagó el precio más alto que cualquiera puede pagar por un ser humano, y es entregarnos a su Hijo Jesucristo. Quiere decir que para nosotros, para Dios, somos valiosos. Nosotros para Dios no tenemos poco valor como quizá David podía tener para otras personas, como el rey Saúl, como su hermano. Y aún vamos a leer acá también en la segunda carta a Samuel, capítulo 6. Mire que David fue un hombre que sufrió menosprecio. Muchas personas quisieron restarle valor a lo que él hacía, a lo que él era. Y habla aquí en 2 de Samuel, capítulo 6, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta.
Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y mire lo que dice acá, y le menospreció en su corazón. Mire, otra persona que menospreció al rey David, Mical, la hija del rey Saúl. Y esa fue la mujer que el rey Saúl le dio en pago a David por haber derrotado al filisteo, por haber derrotado a Goliat. Pero mire que aún de parte de ella había menosprecio, porque David era una persona que se gozaba en la presencia del Señor. Dice que ellos llevaban el arca del pacto. ¿Y qué es el arca del pacto? Es la presencia de Dios, es la presencia de Dios. Y mire que a David no le importaba lo que la gente dijera. Quizá él podía decir, no, yo soy el rey, qué vergüenza, qué pena que me vean saltando, danzando. No, David no le daba pena, David no le daba. Hoy Dios nos está diciendo, hermanos, que no nos avergoncemos de tener ese gozo, de danzar, de alabar al Señor, de gozarnos en su presencia, hermanos. Porque mire que el arca tipificaba la presencia de Dios, pero hoy la presencia de Dios en nuestra vida ya no es el arca, es el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, hermanos. Es el Espíritu de Dios que está ahí con cada uno de nosotros. Y Mical lo menospreció, quizá Mical dijo, qué vergüenza, David siendo el rey se ve ridículo bailando, danzando, mire qué pena usted en esas, y lo menospreció, pero David sabía que es lo que le importaba. David lo que le importaba era gozarse en la presencia de Dios. David lo que le importaba era exaltar a Dios. No te importa, hermano, lo que digan de ti. No te importa, no te debe importar, hermano, si muchas personas te señalan y que te dicen que eres un religioso, que eres un fanático, que nosotros no somos religiosos, hermano, no somos religiosos. Pero los que no conocen de Dios nos pueden tildar de muchísimas maneras. Nos pueden tildar de locos, de evangélicos, de fanáticos, de religiosos. Pero no importa, hermano, porque nosotros sabemos quién es el que produce el gozo en nuestra vida y el gozo en nuestro corazón. Así como David tenía esa certeza de quién provenía ese gozo, nosotros también tenemos que tener la misma certeza. Tenemos que tener la misma certeza de que nuestro gozo depende únicamente de nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya, santificado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Y David no le daba vergüenza, hermano. David se gozaba en la presencia del Señor. David era un hombre, el dulce cantor de Israel, la lámpara de Israel. ¿Por qué? Porque era un hombre, hermanos, que se gozaba en la presencia de Dios. David lo alababa en todo momento, en todo lugar. No importaba el momento que estuviera pasando, no importaba la dificultad por la cual estuviera atravesando. Siempre David se gozaba en la presencia del Señor y no le importó lo que los demás dijeran. No le importó el menosprecio de todas esas personas, porque aún muchas otras personas lo menospreciaron también, pero David sabía para qué había sido enviado. David sabía el propósito que tenía en Dios, y no había un rey más importante en la historia del pueblo de Israel que David. ¿Y por qué? Porque dice que David son conforme a Dios, un corazón que agradaba a Dios. No dice que David fue perfecto, pues también. Recordemos, hermano, cuando David censa al pueblo, que el Señor se molesta demasiado con él en gran manera. Prefiero la justicia de Dios que la justicia de los hombres. Hermano, si tú estás operando y estás haciendo la justicia de Dios, no te debe importar lo que diga la gente. Si tú estás haciendo la justicia de Dios, no te puede importar cómo te menosprecie la gente. Nuestro Señor Jesús decía, el primer enemigo del hombre serán los de su casa, porque muchas veces los primeros que se oponen son los de la casa. Los primeros que se oponen cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios. Casa, hermanos. Qué triste que en muchas familias los primeros que se opongan sean los padres, los primeros que se opongan sean los hijos. Qué triste, hermanos, que la primera oposición que tiene el ser humano para buscar de Dios es en su casa. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere nos sometidos, el enemigo quiere tenernos ahí, el enemigo quiere que nosotros todavía seamos parte de las obras de las tinieblas, hermano, pero no podemos dejar que nada de eso toque nuestra vida. Yo recuerdo, hermanos, que cuando empecé mi caminar en Cristo,
mis amigos empezaron a tildarme de muchas cosas y se burlaban de mí, se reían. Y hermano, yo aún aunque era un bebé espiritual, tuve esa convicción de que no me iba a importar lo que ellos dijeran. Simplemente me hacía el loco, no les paraba bolas y seguía adelante, hermano. ¿Qué tal que en ese momento yo me hubiera puesto a pensar, uy, no, yo no quiero que mis amigos se burlen de mí, yo no quiero que me tomen por burlesco, que... No, hermanos, ¿qué tal donde yo hubiera hecho eso? Estuviera donde estaba antes, hubiera vuelto atrás quizá, hermanos, pero no creí. Así como David no creyó en lo que Saúl le dijo adelante y tenía esa convicción, nosotros no podemos creer en las voces del mundo. El mundo habla muchas voces, hermano. El mundo habla muchas voces. El cristiano muchas veces es menospreciado, hermanos. Hay mucho dedo acusador sobre el cristiano. Hay mucha mirada. Dice que tenemos nosotros en derredor nuestro una gran nube de testigos. Y es que la gente siempre está pendiente de cuándo nos resbalamos, de cuándo hacemos algo malo para juzgarnos, para condenarnos, para señalarnos y para meter el dedo ahí en la llaga, hermanos. Pero no podemos, hermano, tenemos que tener esa convicción y saber quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos ahora? No importa, hermano, no importa. Igual Jesús dijo, en el mundo recibirán aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Y el menosprecio es aflicción. Es aflicción para las personas que no cimentadas en la palabra de Dios, porque el menosprecio hace que la persona se ponga triste, que empiece a cuestionar, que empiece a hacerse preguntas, que empiece a llenarse de dudas, hermano. No dejemos, hermanos, que el espíritu del menosprecio nos toque, que no toque nuestra vida, hermanos, porque tenemos que saber quiénes somos, tenemos que saber el valor tan grande que ha pagado Dios alto. O sea que somos de gran valor para Él. Si fuéramos de poco valor, hermano, Dios nos había entregado a su Hijo para redimirnos de nuestro pecado y nuestra maldad. Somos valiosos para Él. Él nos ve como a la niña de sus ojos, hermanos. Para Él somos de gran estima, como dicen en Isaías 43, que ante los ojos de Él hemos sido de gran estima, hermano. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia donde habla también acerca del menosprecio. Y lo podemos encontrar, hermanos, en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4. Vamos a leerlo Nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire la palabra que dice acá. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Palabra de qué, hermanos? Palabra de menosprecio. Mire que Tobías, Sanbalat y los árabes, ellos menospreciaban a los judíos. Ellos creían que ellos no iban a ser capaces de reedificar los muros de Israel. Pero Nehemías tenía una convicción tan grande que él le pidió permiso al rey Artajerjes para poder ir hasta allá. Incluso el rey le entregó cartas para que Dios le había colocado en su corazón, que era reedificar esos muros de Israel. Porque en el capítulo 1 dice que Nehemías vio cómo estaban los muros de Israel y cómo estaba la santa ciudad, y dice que lloró, y dice que clamó, y dice que lloró, y que él se quebrantó en su espíritu. Pero mire que también aquí había un espíritu opositor, un espíritu opositor. ¿Cuál era ese espíritu opositor? Ese espíritu de Tobías, Sanbalat y de los árabes. Y miren los precios que había para los judíos. Miren, ¿qué hacen estos débiles judíos? Oye, hermano, el Señor te está diciendo que si alguien te dice que tú eres débil, dile al débil, fuerte soy. Tú eres fuerte en el Señor. Tú eres fuerte porque tu fortaleza no proviene del hombre. Tu fortaleza no proviene de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu habilidad. Tu fortaleza proviene de nuestro Señor. Tu fortaleza proviene de Dios. El uso del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Y dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Él se preguntaba, Sanbalat se preguntaba, ¿sí será que ellos son capaces? ¿Será que pueden terminar esto en un día? Dice, resucitarán de los montones. Fueron quemadas, muchos cuestionamientos, muchas dudas, hermano. No podemos dejar que nuestros opositores, no podemos dejar que nuestros enemigos coloquen dudas en nuestra vida. No podemos dejar que nuestros enemigos, nuestros opositores, coloquen dudas en nuestro corazón.
Mire que Nehemías no se dejó achantar por todas esas palabras de sus opositores. Y dice que estaba junto a él Tobías amonita, y él dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Otra palabra de menosprecio aquí, Tobías: esto está hecho de papel. Cualquier cosa que venga sobre esto lo va a derribar. ¿Sobre qué está fundada nuestra fe, hermanos? ¿Está fundada sobre la roca o está fundada sobre la arena? Tenemos que tener la convicción, hermano, que nosotros estamos sobre la roca, que estamos cimentados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que está cimentado sobre la roca, no va a venir cualquier zorra y lo va a derribar. Son palabras que lanzaron los enemigos de Nehemías y del pueblo de Dios, de los judíos, del pueblo de Israel, para que ellos no continuaran con esa obra. Y muchas veces, hermanos, vamos a querer llevar a cabo algo, vamos a querer llevar a cabo un plan, un propósito, una meta, un anhelo, y van a venir esas voces que nos van a decir: tú no puedes, tú no eres capaz, eres demasiado débil, eres un pobre. Pero no, Dios no nos ve de esa manera, hermanos, y nosotros no podemos vernos como el mundo nos ve. Nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve. Por eso dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros y que los caminos de Él no son nuestros caminos. Y mire lo que dice acá: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Mire que Nehemías clamó y le dijo: oye, oh Dios, que somos objeto de menosprecio. Hermano, cuando te sientas menospreciado, cuando te sientas pisoteado, te sientas humillado, clámale a Dios. Clámale a Dios así como hizo Nehemías. Él le dijo: óyeme, Dios. Oye, oh Dios nuestro, somos objeto de su menosprecio. Clamémosle al Señor, hermanos. Clamémosle al Señor en lo secreto. Y dice la palabra que el Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Nos recompensará en público, hermanos. Entonces tenemos, hermanos, clamarle a Dios cuando hay ese menosprecio sobre nuestra vida, ese menosprecio sobre nuestra casa, cuando un enemigo nos dice que no podemos, que no somos capaces, que no podemos hacerlo. Tenemos que tener esa convicción, hermanos, esa convicción que tenía Nehemías. Y mire que ellos pudieron reedificar los muros de Israel. Ellos pudieron, hermanos, reedificar eso. Y dice que también se pusieron de acuerdo. Y dice el Señor que muchos hacían una parte del muro, otros construían otra parte. Hay poder en el acuerdo también, hermanos. Hay poder en el acuerdo. Aquí el pueblo de Dios se unió. Aquí el pueblo de Dios se hizo una sola fuerza y pudieron llevar a cabo lo que el enemigo quería venir a desbaratar. Lo que el enemigo quería venir a colocar sobre ellos, ese menosprecio, esa conmiseración. Ellos no se llenaron de esa conmiseración, sino que levantaron su cabeza, hermanos, y siguieron adelante, hermano, y levantaron ese muro. Hoy, hermano, el Señor nos está diciendo que todos esos muros que estén caídos, hermanos, esos muros familiares, esos muros quizá de pronto en nuestra vida personal, tal vez nuestro hogar que se ha derribado, Dios nos va a levantar, hermanos. Dios nos va a levantar. Dios va a reconstruir todo eso que el enemigo había destruido. Dios va a levantar esos muros que estaban destruidos. Dios va a levantar eso, no lo va a levantar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos que declarar la palabra en esta noche y creer que Dios está de nuestro lado. Y Dios los escuchó, hermano. Dios escuchó el clamor de Nehemías. Dios escuchó el clamor de Nehemías y avergonzó a sus enemigos. Avergonzó a sus enemigos y ellos pudieron restaurar todo lo que el enemigo había desbaratado. Tengo la convicción, hermano, lo creo por la palabra que el Señor está levantando en esta noche, las cosas que estaban caídas, hermano. Todo eso que el enemigo había derribado, el Señor lo está levantando de nuevo. El Señor está de nuevo levantando todo eso que nos creíamos que ya estaba muerto, que estaba desbaratado, que ya no tenía vida. Hoy Dios lo está levantando, hermanos. Hoy lo está, pero necesita de nosotros esa convicción, esa fe, esa confianza en Él para saber que Él va a levantar todo lo que esté caído, que Él va a levantar todo lo que esté muerto, hermanos. Y quiero también hablarles, hermano, en 1 de Timoteo
4:12, de una exhortación que le hace el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Será que alguien te está teniendo en poco porque eres joven? Quizá porque eres muy viejo, quizá porque eres pobre, quizá porque no eres muy preparado. Quizá que alguien te está teniendo en poco, hermano, porque de pronto no estás alineado a las corrientes del mundo. Quizá alguien te está teniendo en poco, hermano, porque alguien está pensando diferente de ti a lo que piensa Dios. Pablo exhortó a Timoteo y le dijo, nadie tenga en poco. Le quiso decir, nadie te menosprecie, nadie te menosprecie, porque Dios es el que nos da el valor, hermanos. Dios da un gran valor. En sus manos hemos sido de gran estima, hermanos. Hemos sido de gran estima. Hemos sido como esa piedra, hermanos, que cuando llegó a los pies de Cristo era completamente una piedra imperfecta, dañada. Pero el Señor empezó esa buena obra, empezó a pulirnos y empezó por aquí, por este lado, por el otro y empezó a sacar lo mejor de nosotros. Y todo eso que el mundo veía, hermanos, en nosotros, Dios le dio un valor. Dios le dio un valor. Yo sé que muchos de nosotros tenemos un testimonio que en algún momento fuimos menospreciados en nuestra casa, quizá en algún momento fuimos menospreciados en el colegio, en la universidad, en nuestro lugar de trabajo. Pero ahora ya sabemos quién nos ha dado un nuevo nombre. ¿Quién nos ha dado un nuevo nombre, hermanos? Dios. Dios nos ha dado un nuevo nombre. Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Él. Ya no vivimos de lo que el mundo diga. Ya Dios piensa en nosotros, hermanos. Y nosotros todos los días queremos agradar el corazón de Dios. Todos los días queremos ser agradables delante de Él. Todos los días queremos ser, hermanos, así como fue Jesucristo, que decía que era su Hijo amado, en el cual Él se complacía, hermanos. Él se complacía en Cristo, hermanos, porque Jesucristo no se detenía a pensar en el menosprecio que había sobre Él. Jesucristo no se detenía a pensar en todas las palabras que le lanzaban los escribas, los fariseos y todos los hipócritas que habían en ese tiempo. Tantas palabras que le dijeron a nuestro Señor Jesús, ofensivas, palabras que a otro ser humano no hubieran bastado. A nuestro Señor Jesús no, todo lo contrario. Toda palabra que le lanzaban sobre nuestro Señor Jesús era una palabra que a él lo fortalecía, lo llenaba más de Dios, y hacía que clamara más por sus enemigos, que fuera más a la presencia de Dios, a clamarle a Dios, a pedir aún por sus enemigos, por la gente que se oponía a él, para que él pudiera ir a predicar el Evangelio a todas esas criaturas, a esas almas que estaban perdidas, hermanos. En Mateo 15, vamos a Mateo, por favor, Mateo 13, vamos, Mateo 13. Mateo 13, versículo 53. Vamos a ver cómo menospreciaron también a nuestro Señor Jesús. Mateo 13, 53. Dice Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, se enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Mire cómo menospreciaron a Jesús aún en su propia tierra. Por eso él es donde lanza una palabra que hasta hoy es muy, muy conocida y aún el mundo lo dice, que no hay profeta en su propia tierra. ¿Y por qué? A causa de la incredulidad, a causa de la duda de las personas, a causa del menosprecio que sentían por Jesús. Dice que Jesús allí no pudo hacer muchos milagros. Dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad, pero a causa también de qué, hermanos, de el menosprecio. Mire que le dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Como quien dice, pero ¿de cuándo acá Jesús si nosotros lo vimos crecer? Si Jesús era un pobre hijo de un carpintero, ¿de cuándo acá viene él con estos poderes? ¿De cuándo viene él acá haciendo estos milagros? Mire, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no fue ajeno al menosprecio. No fue ajeno al menosprecio.
Y si nuestro Jesús sufrió esta contradicción a causa de sus angustiadores, ¿por qué, hermanos, nosotros nos debilitamos tanto porque alguien nos dice algo? ¿Por qué, hermanos, nos dejamos, por qué nos intranquilizamos cuando alguien no nos aprueba, cuando alguien lanza una palabra fuerte hacia nosotros? No, hermano, no podemos tener ese carácter tan débil, hermano, tenemos que tener ese carácter fuerte, ese carácter que Jesús ha ido fortaleciendo en nuestra vida. No podemos dejarnos devastar por palabras. ¿Cuántas personas, hermanos, tenían un llamado y porque alguien le dijo una palabra, quisieron volver a servir al Señor? Quizá una persona que tenía un llamado para predicar el Evangelio de Cristo y alguien le dijo, no me gusta como tú predicas, me parece que no lo haces bien, y lo menospreció, y esa persona se creyó esa mentira del diablo, hermanos. ¿Cuántas personas con un llamado evangelístico, con un llamado profético, con un llamado para servir al Señor, hermanos, vino una persona de parte del enemigo a lanzar un dardo, a lanzar una acechanza sobre esa vida, hermano, y se la han creído? No creamos, hermano, a ninguna palabra de nosotros con menosprecio. No creámosle a lo que Dios dice de nosotros. Creamos a lo que Dios piensa de nosotros. Creamos al concepto que tiene Dios de nosotros. No le creamos al concepto que tiene nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro familiar. No nos importe eso, hermanos. Tenemos que tener nuestra convicción, tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. ¿O acaso Jesús se preguntó, sí, verdad, soy hijo de un pobre carpintero, yo no voy a ejercer mi ministerio porque yo soy un pobre? No, hermano, no, Jesús nunca se vio así. Jesús, a pesar de que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar de que era el dueño del oro y de la plata, antes se despojó de todo eso, hermanos. A él no le importaba. A él no le importaba. ¿Y cuánto concepto humano hay? ¿Cuántas personas no se creen valiosas si no es porque tiene dinero en el bolsillo? ¿Cuánta persona no se cree de pronto importante si no tiene un buen empleo, si no es reconocido en la sociedad, si no es una persona de renombre? ¿Cuántas personas, hermanos, se sienten plenas y se sienten llenas porque tienen terrenalmente conocimiento de los hombres? No, hermano, nuestro reconocimiento no tiene que venir de parte de Dios, de los hombres, perdón. Nuestro reconocimiento tiene que venir de Dios. Pero ¿cómo va a venir ese reconocimiento, hermanos? Humillándolo delante de la poderosa mano de Él, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Al único que tenemos que humillarnos, doblegarnos, postrarnos es al Señor. Tenemos que estar de rodillas ante Dios, pero parados ante el mundo, ante las acechanzas del diablo, hermanos. De rodillas ante Dios, de rodillas ante Él, humillados, en postración, en sumisión, en humillación, pero ante el mundo, hermanos, fuertes, bien parados, bien fortalecidos, con nuestra frente en alto, hermanos, que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No creamos a todo lo que dice la gente de nosotros. No creamos a todo lo que el enemigo dice de nosotros, hermano. Porque muchas palabras que van a venir sobre nuestra vida van a ser para matarnos, para anularnos, para hacernos creer que no somos nadie, aún en el Evangelio, hermanos. Somos valiosos para Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, en este grupo no estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque a la pastora le plació meternos en un grupo, no. Estamos aquí porque hemos aceptado un llamado, hemos aceptado un propósito, hemos aceptado ese llamamiento que nos ha hecho el Señor. La dificultad, siempre nos vamos a sobreponer a ellos. Siempre nos vamos a sobreponer, hermano, porque sabemos quién va delante de nosotros. Sabemos quién va delante de nosotros. Yo le digo a Moisés, no es quién eres tú, es quién va delante de ti. No es quién eres tú. Moisés se creía que no podía, que él era tardo de labios. Él creía que no era capaz, pero Dios le dijo, ¿no soy yo el que he dado el habla, la boca al hombre? Hermano, es Dios el que nos ha dado todo. Es Dios el que nos está dotando, el que nos está equipando todos los días, hermanos, para su obra, para su gloria, hermanos, para la alabanza de su santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. En esta noche, hermanos, tenemos que reconocer si en nuestra vida tenemos complejos. Yo les relataba ayer, hermanos, en mi testimonio que en mi niñez y mi juventud me levanté con muchos complejos. Me sentía menospreciado,
Muchas veces me sentí poca cosa, hermanos, pero el único que me pudo dar valor fue Dios, hermano. Porque aún el hombre me decía, no, pero no crees eso, no creas eso de ti, no tengas ese concepto, no, esto no es así, es como de pronto tú lo quieres ver, o es como de pronto tú lo estás sintiendo, pero no es así. Pero el único que me pudo venir a convencer de que yo tenía un valor, de que yo tenía un valor especial fue Dios. Él es el único que todo el mundo nos señale, aunque todo el mundo nos juzgue, aunque todo el mundo, hermano, quiera lanzarnos palabras de que no podemos, de que no somos capaces. Dios, hermano, nos está diciendo, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Levántate y resplandece, hermano. Tenemos que levantarnos, levántate, tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. ¿Cuántas personas se quedaron adormecidas, hermano? Se quedaron ahí, hermano, se quedaron sepultadas de alguien. El Señor nos dice, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Levantémonos, hermano. Muchas veces nos caemos en letargo espiritual. No, hermanos, no podemos caer en eso. Levantar nuestra frente. Tenemos que mirar hacia adelante, hermanos. Tenemos que mirar la meta del supremo llamamiento, hermano. Olvidándonos de todo lo que queda atrás y prosiguiendo a lo que está adelante. Prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo no se quedó ahí. Pablo siguió adelante, hermanos. Aún Gedeón, hermano, cuando Dios lo llama y él se siente menospreciado, él se siente pobre, pequeño, Dios le dice, varón esforzado y valiente. No era lo que Gedeón estaba viendo en él, era lo que Dios estaba viendo en él. ¿Y cómo usó Dios a Gedeón? Lo utilizó como instrumento para librarlo de los amalecitas, de los filisteos también. Robaban el fruto de sus cosechas, de esos pueblos que robaban el fruto de su trabajo. ¿Qué está robando el fruto de tu trabajo, hermano? ¿Qué está robando el fruto de tu cosecha? ¿Qué te está robando tu bendición? ¿Acaso será un pensamiento que tienes de ti mismo, hermano? Porque muchas veces no es ni siquiera lo que los demás piensan de nosotros. Es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Tenemos menosprecio hacia nosotros mismos, hermano. Nos damos un valor menor al que tenemos para Dios. Somos valiosos en las manos de Dios, hermanos. Somos muy valiosos en las manos de Dios. Hermanos, si tú reconoces en esta noche que en algún momento te has sentido menospreciado, que te has dejado influenciar por palabras, por actitudes de personas, que te has dejado influenciar por lo que alguien lanzó contra ti, yo te invito en esta mañana, hermano, a que levantes un clamor a Dios en esta noche. Padre, en esta noche, bendito Rey de los cielos, venimos aquí delante de ti, venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos, Padre Santo, pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces no nos hemos dado el lugar que tú nos has dado, Señor. Que muchas veces nos hemos menospreciado, Señor. Que muchas veces, Padre, no nos hemos tenido, Señor, en gran estima como tú nos tienes, bendito Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos escuchado la voz del mundo y no la voz tuya, Señor. Hemos escuchado esas voces que nos dicen que no somos capaces, que somos débiles. Esas voces que dicen, tú no puedes, tú no sirves para nada. Y le hemos creído al enemigo, hermanos. Y hemos caído en un pozo. Y hemos caído ahí, hermanos, en un estancamiento, en un enfriamiento, hermanos. Hoy te pedimos, Señor, para que toda palabra de menosprecio que haya sido lanzada sobre nuestra vida quede cancelada en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús cancelamos toda atadura que venga, hermano, de actitudes de menosprecio de nuestra familia, de nuestros padres. Quizá de pronto cuando estuvimos en nuestra niñez, hermanos, que nos sentíamos menos que nuestros vecinos, que nuestros amiguitos. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón porque tú nos has dado valor, Señor. Tú nos has dado valor, Padre Santo. Gracias, Señor, por darnos valor, Señor. Gracias, Señor, por darnos un nuevo nombre, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho nuevas criaturas en ti, Señor. Tu palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron, que he aquí, todas son hechas nuevas. No algunas, hermano, todas son hechas nuevas.
Hoy, hermano, el Señor nos está diciendo que somos valiosos para Él, que nos ama, que nos anhela, que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente, que el Espíritu Santo de Dios gime con gemidos indecibles, esperando la manifestación de nosotros, sus hijos. Hoy en esta noche, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias te doy porque este mensaje, yo sé, hermano, que está tocando nuestro corazón, nuestra vida. Ese mensaje, hermanos, está dando esa fortaleza que tuvo David, esa fortaleza que tuvo Nehemías para edificar los muros, esa fortaleza que debemos tener nosotros para levantar todo lo que esté caído, todo lo que el enemigo ha robado, todo lo que el enemigo ha saqueado, todo lo que comió la oruga, el saltón y la langosta, hermano, el revolcón. Todo esto, hermano, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se levanta en esta noche. Levantamos nuestra mirada hacia ti, Señor. Proseguimos al blanco, Padre Celestial. Proseguimos, Padre, a la meta del supremo llamamiento. Hoy no nos dejamos ya más por lo que piensen las personas de nosotros. Hoy nos dejamos influenciar es por lo que tú piensas de nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos estás haciendo libre de todo complejo, Señor, en esta noche. Nos estás haciendo libre de todo menosprecio, Señor. Nos estás libertando de toda cadena que el enemigo había querido venir a colocar sobre nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás haciendo una obra maravillosa, poderosa en cada uno de nosotros, Señor. Nos está levantando, Señor, como pueblo, Señor, como ese pueblo que siempre está en pie de lucha, que está parado en la brecha, que no le importan los tiempos, que no le importan las dificultades, que no le importa aún, Padre, esos momentos de dificultad que hay en el mundo entero, sino que se levantan porque están escuchando la voz tuya, porque no están escuchando la voz de lo que el mundo está hablando, porque no están escuchando la voz de lo que las noticias están diciendo, porque no están escuchando la voz de todas esas personas que han querido derrotarnos, que han querido traer palabras de maldición sobre nuestra vida, palabras que quieren venir sobre nosotros a traernos complejos. Padre, en el nombre de Jesús nos desatamos de toda maldición que hayamos heredado de nuestros padres. En el nombre de Jesús nos desatamos en esta mañana, nos desatamos, Padre Celestial, porque muchas palabras nos ataron, Señor. Muchas palabras nos ataron, Señor. Pero tú viniste a rescatar lo que se había perdido, Señor. Tú viniste a darnos vida y vida abundante en el Espíritu, Señor. Tú has venido, Padre Celestial, a darnos un nombre, Señor, un nuevo nombre, Santo, así como le diste un nuevo nombre a Jacob, como se lo diste a Pablo, Padre Celestial, que antes se llamaba Jacob, el usurpador, Padre, y tú lo colocaste Israel, Señor, y a Pablo, Señor, que era Saulo, Señor, bendito Dios, lo llamaste con ese llamamiento santo, bendito Dios, y él creyó en ese llamamiento, Padre Celestial. Aún Pedro, que se llamaba, Padre, danos un nombre nuevo, Señor. Danos una mente nueva, Señor. La mente de Cristo, Señor. Esta noche, Padre, nos desatamos de todas esas cadenas que han venido sobre nuestra vida. De todo eso que nos había hecho sentir inferiores, que nos había hecho sentir incapaces, que nos había hecho sentir que no podíamos, hermanos. En esta noche el Señor nos está librando, nos está fortaleciendo en esta noche. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra. Fortaleceos en mí, dice el Señor. Fortalezcan en mí. No se fortalezcan en sus conceptos, no se fortalezcan en las opiniones ajenas, no se fortalezcan en lo que el mundo piense, fortalezcanse en mí y yo les daré la victoria, así como se la di al rey David, que nadie creyó que él podía enfrentarlo, ni aún su padre, ni aún sus hermanos, y mucho menos el rey. Pero dice que David fue un hombre de batalla, de guerra. David fue un hombre que conquistaba territorios para Dios, conquistaba territorios para el Señor. ¿Pero por qué? Porque nunca escuchó la voz del enemigo, hermanos. No le prestemos nuestro oído al enemigo. No le prestemos el oído a nada de lo que el enemigo quiera venir a colocar sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Gracias te doy en esta noche, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos estás viendo, tú estás escuchando nuestro clamor, Señor, y yo sé que por medio de tu palabra tú te estás glorificando en nuestra vida, Señor. Tú estás desatando cadenas, Señor, pudriendo yugos, Señor, que había colocado el enemigo sobre nuestra vida.
Gracias te damos en esta noche, bendecimos, glorificamos, santificamos tu santo celestial, te alabamos, Señor. Hoy estamos gozosos, Padre celestial, hoy estamos gozosos